Thank you so much, Mercedes. Thank you again for having us. My name is Elizabeth Shelby. As mentioned, I am the Career Pathways Coordinator for Hillsborough Community College, as well as Hillsborough Technical College. Myself and my wonderful colleague, Julia Dillett, will be working with you this evening in regards to an opportunity that we have for your students over at HCC. Julia? Sí, muy buenas tardes y otra vez la bienvenida. Estamos aquí, mi compañera y yo, que trabajamos en el colegio HCC. Recuerda, no sé si ustedes recuerdan, yo estuve aquí presentando hace unas semanas y ahora estoy aquí para darle más información sobre el colegio comunitario. La señora Elizabeth Shelby es coordinadora de carreras técnicas y tiene muy buena información para que ustedes vean de créditos gratis que sus hijos pueden participar y pueden obtener ahora que están en la escuela superior. Ella trabaja en el condado de Hillsborough County Schools, el condado público de aquí, pero también trabaja conmigo en el colegio y esto es lo que le vamos a presentar hoy. Otra vez, bienvenido y gracias por su tiempo. Thank you so much, Julia. So today we just want to introduce to you again the free opportunities that we have at HCC. But before we get started, we'd like to share with you a video in regards to the wonderful opportunity that we have at HCC. And Julia, are you able to see the YouTube video? Yes, ma'am. Share my sound. Hillsborough Community College. 5 décadas de progreso. 5 décadas de inspiración. Fomentando un ambiente de excelencia académica, inclusión y oportunidad para todas las personas. Alentando la innovación, la creatividad y la exploración de nuevas ideas. Añadiendo un valor infinito en cada estudiante y empleado, cambiando vidas y dando forma a cada futuro. 5 décadas de tejer un tapiz único y rico representado en nuestros 5 campus, nuestros alumnos, nuestros docentes de clase mundial y nuestros más de 190 campos de estudio. 50 décadas de forjar alianzas comunitarias para proporcionar una educación de alto nivel, formando graduados esenciales para apoyar el negocio y la industria local, elevando la calidad de vida de toda el área de Tampa Bay. En HCC tenemos una gran influencia sobre la viabilidad económica y social de nuestra comunidad. Tenemos un impacto económico anual de $1,300 millones y más del 84% de nuestros graduados permanecen en el área de Tampa Bay. Asumimos nuestra legítima posición como el proveedor preeminente de mano de obra calificada. 5 décadas de motivar a nuestros alumnos para crecer con nosotros. Juntos hacemos crecer a nuestra comunidad. Again, that's just a little information about HCC and what it is that we have to offer. We'll also like to transition into our PowerPoint presentation so we can show you how many of your students are already part of Hillsborough Community College with free college credit up under their belt, and they just may not already know it. Y hoy vamos a empezar con la presentación. Esta presentación le va a dar un poquito más información sobre los créditos que tus hijos, nuestros estudiantes, pueden recibir a través de la escuela secundaria o superior, y vamos a hablar de los programas que nosotros ofrecemos, esos créditos que son gratis, que además después pueden transferirse al colegio comunitario de HCC.
So how is it that a student can be at the high school level and already be a student at HCC? It's all about the courses that the student takes at their high school. ¿Ok? Lo que la señora está diciendo es que cómo usted cree que un estudiante puede recibir créditos a nivel universitario o como en el de nosotros, a nivel de comunitario, colegio comunitario, mientras están en la escuela secundaria. Y eso es lo que vamos a hablar hoy para que ustedes vean. My contact information is on the slide. It is also in the chat. So in the event that you or your student have questions, you'll be able to email us as well. And then additionally, you can have those questions in the chat as well. Additionally, you'll see our website for HCC as well as Hillsborough Technical College listed on this slide, but it's also in the chat too. Ella le va a dejar la información y ya se lo he puesto en el chat para que ustedes vean si tiene una pregunta que no podemos contestarle hoy o que su hijo o hija tengan pregunta. Ustedes pueden mandarlos a ellos, que le manden un correo electrónico o que la llamen a ella para que ella le pueda contestar estas preguntas. Aquí estamos otra vez, el Colegio Comunitario HCC y también el Colegio Técnico HTC. So what are free credits and how does a student be able to earn them from the high school level to HCC? It begins in Career Pathways programming at your high school. Career Pathways programming isn't new to the public school system. They're designed for students to be able to explore careers while at the high school level. Ok, ella lo que está hablando ahora, cómo está diseñado este programa. Este programa está diseñado para que su hijo o hija pueda estudiar en la escuela secundaria o la escuela superior, donde ellos pueden, hay cursos que están diseñados para que cuando ellos terminen esos cursos, ellos tienen ahora nivel crédito al nivel de colegio comunitario. Y le vamos a hablar un poquito más de cómo eso sucede. So how does the student access those credits? Well, doing some of the schoolwork that you do in your career pathways programs or career technical education programs at your high school, and then coming to HCC to be able to engage in an associate science degree. Associate science degrees are unique because they're designed for students to complete within about 2 years and go straight into the work industry. Ok, entonces ella lo que dice, ¿cómo su hijo puede recibir esos créditos? Vamos a hablar y después llegar, porque tienen que usar esos créditos en el colegio comunitario de HCC. Esos programas, esos créditos tienen que ir a un certificado o lo que le llamamos nosotros es un asociado en ciencia. Ese asociado en ciencia es un programa que nosotros tenemos de 2 años y entonces el estudiante termina esos créditos en la escuela secundaria y después transfiere a HCC en uno de esos programas de asociado en ciencia. Y vamos a seguir. Now, we also have opportunities for students to go to Hillsborough Technical College. Hillsborough Technical College does not offer degrees, but what they offer are career certificates so that students can go into that career pathway choice. The certificate acts as a license, but we also have certificate programs that be transferred over into associate science degrees over at HCC. Ok, entonces, si el estudiante está interesado, también tenemos oportunidades con la escuela técnica, que es lo que le llamamos el Hillsborough Technical College. Este colegio, los estudiantes pueden recibir unos certificados en diferentes carreras. Esos certificados después se pueden usar para que ellos entren a un programa de asociado en el colegio comunitario de HCC. And additionally, during this presentation, we also want to show you how your student can create their packet once they choose to come to HCC seeking their associate science degree and how to be able to get those free credits towards that particular degree. Y ahora también le vamos a enseñar en esta presentación cómo su estudiante puede dirigir sus pasos para que ellos puedan buscar y entender cuáles son las clases y los créditos que necesitan para esa carrera.
So what are some opportunities that your student have available to them at their high school? It really depends on the high school that they attend. However, career and technical education programs that are offered throughout the district are bountiful, ranging from criminal justice to accounting applications, TV production, and even culinary arts. Entonces, estos programas, otra vez, depende a la escuela donde el estudiante está. Diferentes escuelas ofrecen diferentes programas, que estos son los programas que usted quizá oye a su hijo o hija hablar, son electivos, las clases que no son mandatorios, que son clases donde los estudiantes pueden explorar diferentes carreras técnicas o diferentes programas. Y entonces esos programas empiezan con clases en justicia criminal, pero también hay de contabilidad. So, dependiendo la escuela superior, y los cursos que ese estudiante se desea obtener cuando está en la escuela secundaria. So, the screen in front of you shows an array of programs, again, that students can have accessibility to free college credits based upon the career and technical education program that's offered at their high school. And if they're seeking an associate science degree at HUC, we have, again, an array of opportunities for students. Some of the programs offer as many as 12 credits to our AS degree or 3 credits, which are completely free to the student. There are already classes completed, and then there's also that savings to you in time savings as well. Ok, y si usted mira ahora la pantalla, puedes notar que estos son algunos de los programas que nosotros tenemos en las escuelas públicas del condado. Esos, usted puede mirar todos los diferentes programas y al lado te dicen los créditos. So, por ejemplo, si usted quiere coger una clase en educación, entonces el estudiante puede recibir hasta 9 créditos que son gratis y cuando llegan al colegio comunitario de nosotros, esos créditos, si ha recibido ese estudiante, ha cogido esas clases, esos créditos todos transfieren a la universidad. ¿Y qué pasa con eso? Ellos no tienen que repetir esos cursos. Ya esos cursos están comprometidos, ya ellos han terminado esos cursos, porque sí tienen que sacar una nota de A o B. No creo que es una C, le voy a preguntar a la señora, pero yo sé que tiene que sacar un promedio alto para que esos créditos se transfieren. I forgot to ask, is a C acceptable or is it just A and B in these courses? It has to be a B, and we're going to talk about those GPA requirements on the next slide too, but it has to be a B as in basketball, 3.0 in those courses. And actually we'll go to the next slide right now. Perdona, padres, que yo me adelanté un poquito, pero sí, ella va a hablar más en detalle de esos cursos y los créditos, cómo los puede recibir. Pero sí, tiene que ser un promedio de una B de bola, perdona, para que ustedes vean cómo ese estudiante puede recibir esos créditos. Y ahora vamos a la otra página. Okay. So, Ms. Julia have already expressed that you have to have a B as in basketball average in the courses. So this is how it works. And this is just an example for the Criminal Justice Operations Program. On the left-hand side, you will see the secondary courses that the student must complete. They must complete Criminal Justice Operations 1, 2, 3, 4 at the high school level, come to HCC, seek an associate science degree in criminology and criminal justice. The classes that the students will be able to have accessibility to already completed will be the 3 that are on the screen: Introduction to Law Enforcement, Criminal Investigation, Introduction to Security, which gives them a total of 3 classes already completed towards their associate science degree, but it also totals 9 credits that the students will have towards that AS degree. They don't have to pay for the courses. They don't have to retake the courses. It is already applied to their AS degree. And if a student chooses to think about taking a gap year or out maybe a year, you have up to 3 years after graduating from high school to be able to have accessibility to these 3 credits towards your AS degree. Ok, el ejemplo que ella nos está dando es el ejemplo del programa de justicia criminal. Y lo que sucede con ese programa, si usted mira a la mano izquierda, ahí te dice los nombres de los cursos que el estudiante tiene que escoger cuando esté en la escuela secundaria. Te dice los nombres de los cursos. A la mano derecha te dice cuáles son los cursos que ahora cuando llegue al colegio comunitario le va a contar
para un asociado en ciencia. So, por ejemplo, si ellos cogen los 3 cursos ahí, son 3 clases, esas clases transfieren para que usted vea cómo se llaman las clases en el colegio comunitario y es un total de 9 créditos que ya ese estudiante tiene y no tiene que repetir esa clase. Lo otro que ella quiere que usted sepa, por ejemplo, si el estudiante se decide que no quiere estudiar inmediatamente cuando termina la escuela secundaria, él o ella pueden esperar hasta 3 años y esos créditos todavía transfieren. Después de 3 años no están disponibles esos créditos. Es importante que el estudiante sepa que esto es un tiempo limitado, no es para siempre que esos créditos le van a estar esperando. Another example of a great opportunity for students who offer or who are engaged in the television production technology program at your particular high school. If you're thinking about going into this industry, you complete television production 1, 2, 3, 4 at the high school level. You can be awarded up to 12 credits towards your associate science degree at HEC, which gives you 4 courses. Again, it takes 60 credit hours to be able to complete this type of degree, but because you've done a lot of the work at the high school level, it's going to cut down on time, especially it's going to cut down on the cost because you think about $1,200 worth of savings, and it gets you one step closer again to completing an AS degree and going straight into the work industry. Entonces, este es otro ejemplo que también ofrecemos estos en la escuela pública, es el programa de producción televisión técnico. Este programa, si usted mira, son 4 cursos que el estudiante toma cuando está en la escuela secundaria. Después, cuando lleguen al colegio comunitario de HCC, recuerda que tiene que estar estudiando un asociado en ciencia. Después de terminar, ya ese estudiante tiene 12 créditos. Normalmente un asociado son como de 60 créditos. Este estudiante ya tiene 12 de esos 60 créditos y son gratis. No tuvieron que pagar nada, usted no tuvo que pagar la beca, el promedio, nada. Esos cursos ya están disponibles para el estudiante. Why is HEC a good choice? Outside of us being able to collaborate with the school district and offer free college credits for students, it's a great choice because it's an economical choice. HCC is the community school, and because we're the community school, we have partnered to ensure that our tuition cost is affordable for individuals who want to come to us seeking a post-secondary education. Our tuition cost is $104.39. So students who come to us seeking that AA or AS degree, again, it's going to take you about 60 credit hours to complete. The cost savings to you is about $6,300. But if you take advantage of those articulation agreements or those free credits, your tuition cost goes down a little bit more because you've done the work at the high school level. ¿Y por qué entonces es importante que usted sepa esta información y por qué debe de elegir el colegio comunitario de HCC? Son varias razones. La primera es, como le dijimos, su estudiante su hijo o hija puede obtener esos créditos ahora, cuando está en la escuela secundaria. Pueden recibir esas clases gratuitas y después se pueden transferir para terminar el programa en el colegio comunitario. El costo del colegio comunitario es $104.39. ¿Qué significa eso? Eso es uno de los más económicos en esta área. Si usted mira las universidades como la USF y como la Universidad de Florida, esas universidades son mucho más altas porque ellos son universidad. Nosotros lo que somos todavía es un colegio comunitario que servimos a la comunidad. Entonces, los créditos, vamos a decir, un asociado en ciencia más o menos son como 60 créditos. Si es el estudiante ya escogió 12 créditos, el costo normalmente para un estudiante de 60 créditos son como $6,000. El estudiante ya sale con un precio mucho más barato que esto porque ya el estudiante tiene más crédito que lo que necesitaba. Queremos que ustedes vean el costo ahí. Y veo que hay unas preguntas, vamos a contestarlas en unos breves minutos, pero vamos a seguir porque casi estamos a lo último de esta presentación. Okay, there's a question in the chat box. While you're reading the next one, I'll go ahead and see. Okay, good deal. And Julie, I think from what I was hearing, you did touch on a little bit of information in regards to USF and the double cost almost about the tuition and things of that nature. So again,
USF and HEC has partnered so that now all of our associate science degrees are now accepted into USF Bachelor of Science and Applied Science program. So a student can start out at HEC, get the cost savings, same work that you get at HEC, you're going to get at USF, and then transfer into one of their Bachelor of Science Applied Science programs. And listed on the far and left-hand side of the screen are the concentration areas in which students can engage in. It ranges from age and sciences, public health, environmental policy. Again, there's a range of concentrations that students can seek once they go to USL, but you also have to be accepted into their program. Perfect. We'll go ahead and I'll translate this and then we'll go to the questions. So if you could go back to that other slide and I'll tell them a little bit about that. Lo que la señora Shelby estaba hablando en esta presentación, en esta página, es que para que ustedes sepan, muchos estudiantes deciden entonces estudiar una licenciatura o lo que le llamamos nosotros en Puerto Rico un bachillerato. Entonces, esos son 4 años. Entonces, lo que sucede es, si ellos terminan los 2 años en HCC, pueden transferirse como la Universidad de South Florida y ahí estos programas van conectados. Otra vez, es importante que usted note que el estudiante tiene que cualificar y tiene que aplicar a veces a esos programas. So, no automáticamente van a entrar porque terminaron un curso con nosotros, ahora automáticamente van a entrar a la USF. Así no sucede. Ellos tienen que hacer una aplicación separada a entrar a ese colegio. Pero para que ustedes vean, nosotros trabajamos juntos y el currículo va con ese programa ya. So, no tiene que el estudiante escoger más cursos o tener que hacer otras cosas diferentes. Ya la materia y el currículo se le ha establecido al estudiante. Vamos a ir a las preguntas ahora para que ustedes vean. Ok, la primera pregunta es ¿en qué grado tiene que estar el estudiante para comenzar los cursos? Y después hay una de nursing. Ok, the first question, Ms. Shelby, is what grade do they have to be to start these classes? At what grade? So these classes begin once you start in your freshman year in high school. Now, there are opportunities for students who, it's basically when you start in high school. There are students at the middle school level that's going to earn a certification, but by the time you earn the certification at the middle school level, and then when it's time for you to graduate your certification, and that window of being able to get those articulated credits, that's going to close. But for the high school level students that are going to the CTE programs, it starts their freshman year in high school. Lo que dice la señora es que estos cursos empiezan cuando el estudiante llega a la escuela secundaria, son 9º grado. Hay algunos programas que están en la escuela mediana, la intermedia, pero por mayor es 9º grado, ¿ok? Tenemos a alguien que preguntó sobre los programas y en qué escuela están esos programas. Eso depende de la escuela. Elizabeth, they're asking about the programs at certain schools, and I just want to make sure that I'm reiterating correctly, is that each school has a specialty and they have programs already selected for the students. Exactly. So in the chat, I noticed that there are students that are representing Riverview, Steinbrenner, Hillsborough, and Layton. Each of those schools have unique programs designed to fit the students' need at that population. And because I'm over the whole school district, I remember all of the programs that's at every single school because we have over 30 high schools, and some of the schools like Tech, they have like over 12 programs. But Riverview, Steinbrenner, Hillsborough, and Layton all have CTE programs for students. They do. The best way to learn about which CTE program that is offered at your high school, have a conversation with your counselor or the college career counselor. Even though, you know, things are maybe transitioning next year, but your high school counselor has that information as well as your CCC. And then also you can email me to find out more information about which high school offers which CTE program. Okay. Y lo que dice la señora Shelby es que eso depende de las escuelas. Ella notó que hay diferentes escuelas que están presentadas esta tarde. Pero lo que queremos que ustedes, la mejor opción es que usted pregunte al consejero que está asignado al estudiante, o usted le puede mandar a ella un correo electrónico y ella te puede decir cuál programa tiene en esa escuela.
Eso sería lo más fácil, porque otra vez depende la escuela y después depende el programa que tenga esa escuela. Alguien preguntó del programa de enfermería. I know there was a nursing question. Mm-hmm. And the question is, I'm trying to find that now. Nursing prerequisites. Okay, el programa de enfermería, yo trabajo en el condado de HEC. El programa de enfermería es un programa excelente. Primero le quiero dejar saber, es un programa muy competitivo. Lo que sucede con eso, el estudiante entra a HEC, tiene que coger lo que le llamamos nosotros, unos prerequisites, que son clases antes de empezar el estudio de enfermería. Después que ese estudiante termina esos cursos, dependiendo el promedio del estudiante, ahí es que se decide quién entra al programa de enfermería. Todos los estudiantes que quieren entrar en enfermería no entran a este programa. Ese programa es lo que le llama limitado en acceso porque no se puede recomendar a todos. El programa es bien concentrado y trabaja bien cerca con los estudiantes porque tienen que hacer unas clínicas y tienen que hacer mucho trabajo a través de no solamente el libro y el estudiar la materia. Ellos tienen que ir por una experiencia un poquito diferente a los demás. Pero si tienen más preguntas de eso, yo le puedo contestar o le puedo hablar y hacer una cita para hablarle a usted de ese programa más tarde. But I don't think there's anything else. They asked about charter. I already answered. I've been in there chatting. So I responded. Oh, so you did. Oh, you answered the English ones? Okay. Yes. Mm-hmm. Anything else that we're missing? There is a question in the Q&A box. There's also, they're asking if the classes are during the school hours or out of the regular school hours. They're during the school hours. All of the courses is during the school hours. Is the traditional school day for the students. So these classes, the career and technical education classes that the students would take, they will be their elective classes, not core content like in math, science, English. They're going to be the elective classes that the students are going to be engaging in. La persona que preguntó sobre cuándo los estudiantes pueden comenzar o cuándo toman estas clases, esto es durante el día escolar. Estas son clases, como le llamamos nosotros, electivas. Entonces, esto no son mandatorios. Esto es cuando le dice al estudiante tiene que tomar una clase de inglés, de matemática, de ciencia. Además, ellos pueden tomar otros cursos. Estos cursos son esos, que son electivos, que el estudiante es el que escoge cuál área ellos quieren estudiar. Pero esto es todo durante el día escolar en la escuela. ¿Hay clases en el verano? En el verano, we don't have CTE classes in the summer, right, Elizabeth? No. No, esos cursos no están en el verano. There are 4 questions in the Q&A box, Ms. Julia. 2 of them are in Spanish, 2 of them in English. I'm going to get to the 2 in English, and then we're going to give pause and after we answer these questions, and so we get a chance to see how to create your packet. What about classes? Veterinary classes, do you guys also give credit for that? Yes. However, the veterinary classes, the CTE programs are particular high schools. So they're not throughout the whole district, it's just particular high schools. And on top of that, students who are interested in going to veterinary science, it is a limited access program. And so with limited access program, basically, we're looking for the top of the top students because it is a medical-based type of program. So you'll start with the prerequisites first and then apply to the vet program. And then based on you being able to get accepted into the program, that's how you move forward. That was one question in English. Okay. La pregunta era del programa de veterinario. Alguien preguntó que cómo pueden escoger esas clases y después los créditos. Ese programa es otra vez, como le hemos hablado, como el programa de enfermería. Ese programa es limitado. ¿Qué significa eso? Todo el que solicita o aplica a ese programa no va a ser aceptado. Los estudiantes entran a HEC, escogen le dan los cursos. Después que terminan esos cursos, el promedio que tienen los estudiantes, eso es lo que examina el programa de admisión y se decide quién va a entrar a ese programa de veterinario. Pero otra vez, todos no pueden aplicar a ese programa y depende de la escuela donde está el estudiante que quiere estudiar, porque
Diferentes locales también de HEC son los que estudian este programa. And then there's a couple questions, additional questions about nursing. So there's a couple students who get more information about nursing. We're going to show you how to access that information on our website. So we're going to transition that as soon as we finish these last 2 questions. And then a student asked about meeting. I will also challenge a student kind of think about where you are in a high school experience. If you're a freshman, I would encourage, kind of wait till about your sophomore year to begin those really deep questions about the nursing program over at HEC. If you're a senior, you definitely need to be having those conversations for HEC now. And there are 2 other, there's one. I see them on the top, yeah. Okay. So the first question is, for a student that's an 11th grader, can they still apply to this? Yes, of course they can take the classes at any time, but most likely what's going to happen is they're already 11th grader, so it's going to be a little bit difficult to take all the classes. La señora Flores preguntó si el estudiante está en 11 grado, podría aplicar. Sí, el estudiante puede aplicar a cualquiera de sus programas, pero recuerda que no va a recibir lo máximo de crédito, porque el estudiante solo ahora está ya en 3er año, lo que le falta es 1 año más. So va a ser un poquito más difícil al estudiante estudiar todos los cursos que están disponibles en ese programa. Okay. So there's another question, one more, Elizabeth. La pregunta de enfermería, le vamos a dar esa información ahora, le vamos a llevar al website para que ustedes vean el sitio web y a dónde está esa información. Somebody's asking more questions about the nursing program, so I told them to take them to that program, to that website right now so we can look at that. Okay, good deal. So let's go ahead and transition, and then we'll also get the opportunity to kind of discuss how do you access those credits over at HEC, and also we want to be conscious of your time. So on the board, you should see our website. Julia, are you able to see the website? Not yet. Okay. Now we are. Be able to see it. Okay, so hccfl.edu is our website. hccfl.edu is our website. If you don't plug in the FL, then you're going to go to Houston Community College. So make sure that you put in hccfl.edu. For students who are needing more information in regards to the associate science degrees, before we move forward with that, if you're a student that's a senior in high school and you're thinking about apply is a great tool. You just go straight here. You click that information. Our application is online. You'll be able to complete it free. It's free of charge for students. You create a username and password. It takes about 10 to 15 minutes to complete the application to be admitted into HEC. Admission is open access for students. So we're not looking at your PERT scores, ACT scores, things of that nature. We're looking for students who graduated from an accredited high school or you have a GED to be entered into HEC's programming. Ok, lo que la señora Shelby nos está enseñando nos está demostrando dónde está el sitio web. So tienes que ir a hccfl.edu. No se lo olviden la FL porque hay otro colegio comunitario en el estado de Texas y no queremos complicar a ustedes ese proceso. Pero cuando entren ahí al website pueden entrar arriba donde dice apply, que quiere decir aplicar. Entonces el estudiante entra ahí, puede crear una cuenta y puede aplicar. La aplicación es gratis, no hay nada que pagar. El estudiante entra ahí y esa aplicación donde ella está tocando el botón azul es gratis. So how do you find information about your particular associate science degree that you're interested in? You're going to hit the menu tab. It's going to do a drop down. You hit the red plus sign under academics. You would click academics and then also the associate science degrees. It's going to give a listing of all the programs, degrees and certificates that we offer over at HEC, ranging from accounting and business, communication, education, of course, nursing, because we're hearing a lot of that. That's going to be found in the health and medical family, as well as all public safeties and security and well-being. Entonces, ella le está demostrando cuando entra al sitio web que hccfl.edu, usted va a tocar clic al botón donde dice menú. Después que toca el menú, ustedes van a ir al programa donde dice asociados en ciencia. Si usted mira aquí, aquí están todos los programas que nosotros tenemos en el programa en el asociado de ciencia. También tenemos los certificados para que ustedes vean qué certificaciones nosotros tenemos. Las personas
personas que pidieron información de enfermería, ustedes tienen que entrar aquí donde dice Health Medical, donde dice salud y medicina. Ahí es donde usted tendría que entrar, aquí donde está este botón, usted tendría que entrar ahí, y ahí si usted pasa, baja para abajo y va a buscar donde dice nursing, que sería enfermería. Ahí, mira, también tenemos el programa de veterinario ahí. Perdón, en la otra página tenemos el programa, pero si usted mira, baja un poquito más, creo que, can you go down a little bit more, Ms. Shelby? Ahí está el programa de enfermería, Nursing AS. Si usted toca clic ahí, va a ver toda la información, te dice un video, cuántos créditos tiene que tomar el local, porque nosotros somos 5 recintos, pero todos no tienen el programa de enfermería. So, tendría que ser estudiar esos cursos en estos diferentes recintos, ¿ok? Importante que usted note eso. A la misma vez, importante que usted note que eso es un asociado en ciencia. Ahí, si baja para abajo, te va a decir toda la información que usted necesita saber para este programa. Can you go down a little bit more, Ms. Shelby, so they can see what the program is? Y ahí te dice los cursos, programa de admisión. Admissions es admisión. Ahí tú entras y te dice cómo tú vas a entrar al programa de enfermería. Te dice exactamente qué usted tiene que hacer. Para las personas que tenían preguntas de programa de enfermería, ahí está. Shelby. And then additionally on this website, you'll get the opportunity to check out the courses that the student will be able to take during their journey. So again, that's accessible to you. And again, it's all outlined on the website. Courses that you see with the dagger, you can take those online, but then some of your courses you're going to have to come to campus to be able to take. Si usted mira, ahí está el currículo completo. Estos son los cursos que el estudiante tiene que va a recibir cuando está metido en ese programa. Te dice los cursos que tiene que coger antes de entrar al programa, y después te dice cuáles son los requisitos que necesita para estar en este programa y terminar. Si mira que hay como una crucita al frente de la letra del curso, eso significa que el curso lo tienen a través de la computadora, lo que le llamamos nosotros online, que sería como el e-learning que los muchachos están haciendo ahora, que no tienen que ir en persona. Esos son los únicos cursos. Si usted mira, muchos de estos cursos en este programa son en persona, no van a ver en la computadora, porque este programa, como le dije anterior, es un programa que necesita mucha experiencia y el estudiante está en un salón practicando con otros. Ellos tienen un salón y un edificio dedicado al estudiante que haga esa práctica. I also want to address one of the questions that's in the chat. A student had asked about, do you have to take the PERT to participate? And my response is at the high school level, while you are taking the high school courses, you do not have to take the PERT assessment to be able to take the career and technical education classes that will award you credits over HGC. Because I did see another response in there, but just wanted to make sure that students had that clarity that the CTE courses are part of your high school curriculum. You do not need a PERT assessment to take those courses at the high school level. Alguien preguntó del examen PERT, P-E-R-T. Ese examen se usa para ver a dónde está el nivel de matemática y de inglés del estudiante. Pero eso no es un requisito para entrar a los programas, a los cursos que la señora Shelby estaba hablando con el programa técnico que ellos estudian allá en la escuela superior. Eso sería para cuando entren al colegio, si el estudiante no tiene SAT ni ACT exámenes, entonces sería que tienen que coger ese examen para ver en qué nivel está. Pero eso no tiene que ver nada con los cursos que estamos hablando técnicos que están ofreciéndolos en la escuela superior.
And then really quickly for students that are looking for additional resources when it comes to Job Outlook, we have 3 resources that are free to individuals whether you come to HGSC or not, because again, it's the community school. If you're looking for an appointment within your area, we have Employ Florida. It's a website that's tied to the Employ Florida website, so you get the opportunity to explore some jobs and also get resume assistance. If you're a student that have no idea what you're going to do after high school, we understand you're not the first and last. There is a profile that you can take or assessment that you can take via ONET, and then based on the answer, it's going to tabulate career choices that might be a good fit for you. And then if you're a student that's looking to leave the state of Florida after you complete the ACC with your associate science degree, we have the Occupation Outlook for you to explore career opportunities outside of the state of Florida. Le vamos a decir, aquí están otros recursos para ustedes, para los padres y a la misma vez el estudiante. El primero es que dice Florida, ese recurso es para ver si usted quiere estudiar, por ejemplo, enfermería. Usted va a entrar aquí y va a mirar cómo es el trabajo de enfermería, cuál es el promedio que esa persona gana, ese trabajo. Ellos te van a dar esa información. El segundo botón allí indica si el estudiante no sabe lo que quiere estudiar. Vamos a decir, el estudiante dice, ay, pero yo no sé, sé que quiero estudiar algo en medicina, pero no sé. Aquí tenemos un recurso para el estudiante integral que es gratis y puede crear una cuenta a través de intereses que ese estudiante tenga. Y ahí se puede entonces determinar cuál es el programa que es más ideal para el estudiante estudiar cuando llegue al colegio comunitario. Y lo último es donde el estudiante, si quiere, vamos a decir, se decide, yo me quiero mudar a Nueva York, yo quiero ser enfermera aquí, voy a terminar todos los requisitos, pero ahora me quiero mudar a Nueva York. El estudiante puede tocar el último botón aquí, el clic, y ahí te va a decir cuánto esas enfermeras en Nueva York son el promedio que ellos ganan en salario. Eso te da una información de Nueva York, de cualquier estado donde las personas quieren estudiar, te van a dar esa información para que usted vaya trabajando y mirando cuáles son las opciones que ustedes tienen con esa carrera. So let's discuss your packet that you'll need to bring to HCC once you complete high school and you want to get those free credits or those articulation agreements. There's a place that I want to show you. It's a great resource for students. We're going to go back to the menu tab under academics, hit articulation agreements. Under articulation agreements, there's 3 places that has great resources for students to engage in. One is the high school to HCC. The other is transfer agreements. The other is statewide articulation agreements. Ok, entonces ahora le vamos a enseñar a usted cómo el estudiante puede mantener todos los documentos que necesita para entonces llevar esos créditos. Lo primero es que el estudiante tiene que, vamos a mirar qué tipo de crédito el estudiante está buscando y cuáles son el papeleo que tiene que hacer. El primero es cuando el estudiante está en la escuela secundaria, la high school, y quiere entrar a HCC. Ahí le vamos a dar la información que él necesita o ella necesita traer al colegio comunitario, que le va a indicar a la escuela, estos son los créditos que yo tomé cuando estaba en la escuela secundaria, ahora necesito que ustedes me lo transfieren aquí al colegio de HCC. El otro que vamos a mirar es cómo el estudiante puede buscar certificaciones. Y abajo, si mira usted, tienen los acuerdos con el estado completo, lo que le llama statewide, que quiere decir con todo el estado. So, vamos a decir, hay diferentes acuerdos y contratos que el colegio de nosotros tenemos con otras universidades. Y lo último es cómo transferir esos acuerdos también con el condado o a través del estado. Okay, so for students who are trying to access those free credits because you've done particular classes at the high school level and you come to HCC, so seeking that associate science degree, you're going to go to high school to HCC, 3 pieces of information you need to bring. Your transcript from your high school. You'll also be bringing the request for the articulated credit form. The top part will be completed by you. The middle section will be completed by you, the academic advisor at HCC. And the final piece that you will bring is that actual document, the actual agreement between HCC and the school district. You'll find
the high school program on the left-hand side, the coordinated associate science degree in the middle, and then the number of credits that the student will receive. This is what the actual articulation agreement looks like. This is the document that you'll be bringing over to ACC along with your transcripts and your articulated credit form to be able to get those free credits at ACC. Entonces, son 3 documentos que el estudiante tiene que llevar al colegio comunitario cuando quiera usar esos créditos. Primero, el acuerdo, lo que le llamamos transcripts, que sería el papel oficial que dice que el estudiante se graduó y que tiene esos créditos en sus papeles de la escuela secundaria. Lo otro sería lo que le llamamos transcript. Lo otro sería la hoja que indica cuál fue el crédito que ese estudiante tomó. Como miraron ahí en la presentación, ella tiene esa hoja que te dice exactamente cuáles son los créditos. Y lo tercero es otro formulario que el estudiante tiene que llenar. Una parte el estudiante y otra la va a llenar el colegio cuando hable con la persona que está encargada de esto, y ellos le van entonces a llenar para terminar y transferir los créditos necesarios. And for students who know that they want to start their journey out at ACC, and then you want to go to a 4-year institution to get your bachelor's degree, we have the transfer agreements for students. So again, you start out at HEC because of the cost savings, get your associate science degree, go straight into the workforce, or apply for a bachelor's degree. You'll find the HEC program where there's associate science or both associate arts, or our career certificates that we offer that can be transferred to a public or a private 4-year institution to go towards a degree, whether it's a Bachelor of Arts, a Bachelor of Science. The transfer college is in the middle. The actual agreement is on the right-hand side. So again, here are choices for students after they've received their degree or certificate over at HCC and they're moving forward with the bachelor's. Ok, entonces ahora ella nos está enseñando para que ustedes vean, el estudiante, vamos a decir que empieza con nosotros a la HCC, pero después se transfiere a una universidad. Ahí te va a decir en la mano izquierda el programa que el estudiante estudió con nosotros. En el medio te va a decir el colegio que acepta ese programa. Y lo último es el acuerdo que nosotros tenemos con ese colegio en las diferentes materias. Eso es importante si el estudiante sabe que van a empezar con nosotros porque es más económico y después transfiere a la Universidad de Florida o la que sea. Hay diferentes colegios. Si mira usted, hay colegios privados y hay colegios públicos, donde el estudiante entonces usa esos créditos y se transfiere en el programa indicado ahí al lado del colegio. And additionally, if you're a student that sees that at your particular high school, that CTE program isn't, all the courses aren't offered, but you earn a certificate at the high school level, you're wondering the certificate that you earned at the high school level, can you use that for an associate science degree? Well, here's a way that you can find that information out. The certificate that you've earned at the high school level, you go under statewide articulation agreements. Then you go under the gold standard certification HCC course equivalencies. And this is where you can see the certificate that you earned at the high school level, which types of AS programs, which will be here on the far right-hand side, which that degree, that certificate would be associated with, and how many credits you can get towards the AS degree. Again, they have to be parallel with each other, so you can't get a certificate in culinary arts and then think you can use it to nursing. It has to be a mirrored type of opportunity with a certificate towards that associate science degree. Ok, entonces la señora Shelby nos demostró también si el estudiante quiere empezar en un programa de industria. Aquí está la lista de todos esos programas que nosotros tenemos acuerdo. Lo importante que el estudiante sepa es que el estudiante que vamos a decir está estudiando para enfermería o vamos a decir el programa de justicia criminal. Ese programa, él no puede entrar al programa de enfermería y decir, pues vamos a usar esos créditos para transferir al programa de enfermería. Eso no va a pasar porque tiene que quedarse en la misma campo de industria que el programa fue indicado. No puede usar un programa y cambiar los créditos para otro. Tiene que quedarse en el mismo programa. Y ahí puede ver la lista de todos los programas.
And then lastly, for students who are thinking about other opportunities accessible to you, Hillsborough Technical College is also available to students. We do have some articulation agreements from Hillsborough Technical College over to HUC. If you're unfamiliar with Hillsborough Technical College, it's the schools such as Aparicio Levy, it's Leary, it's Brewster, it's Berlin. So those are the families of Hillsborough Technical College. Again, Hillsborough Technical College does not offer degrees, but they do offer career certificates, and some of their career certificates are transferable over to HUC towards an AS degree. Entonces también nos llevó al website para que ustedes vean el sitio web de los programas de los colegios técnicos. Hay diferentes locales, como usted vio, el Aparicio Levy, está el Brewster, están varios de las escuelas, estamos el Irwin. Ahí son varias de esas escuelas técnicas, colegios técnicos que el condado también tiene de diferentes certificaciones y programas que el estudiante también, después que termine la escuela secundaria, puede estudiar ahí. El proceso ahí es mirar la carrera y después buscar la información para entrar a esa carrera. Es un poco diferente al del el colegio nosotros comunitario, pero también es otra opción para nuestros estudiantes que están mirando una carrera técnica. Okay. And so if the students are interested in apprenticeship programs, we have apprenticeship programs over at HUC, the Hillsborough Technical College offers this as well. Apprenticeship programs are designed for students to engage at the job site, which your job site is also your school site, but you're also getting paid for it so that you get your certificate so you can become that licensed professional in that industry, such as being a carpenter, being an electrician, or a plumber. Those types of programs do offer articulation agreements towards an AS degree over at HUC. También he estado hablando de los otros programas que nosotros tenemos, uno en particular con el departamento de auto, y lo que sucede con estos programas es que el estudiante se va a trabajar, el estudiante trabaja y a través de ese trabajo el estudiante estudia ese programa. Son un poquito diferentes y es importante. Si usted quiere más información de este programa, puede entrar al sitio web y nosotros le podemos indicar a dónde puedes mirar esos requisitos y cómo entrar a ese servicio de trabajo. Okay. And just for an example, if you're a student that's thinking about going to hospitality and human services because you want to be like a nail tech or you want to be able to do cosmetology or barbering, Hillsborough Technical College is a great opportunity for students. Those type of programs are not offered over at HCC, but they are over at Hillsborough Technical College. You again will not be able to seek an AS degree, but you will get a career certificate, which will be your license to be able to practice in that particular career path. Entonces, también en estos colegios técnicos vamos a decir un estudiante que quiere estudiar para especializarse en las uñas. Ese programa sí es algo que sucede y que tenemos en esta escuela técnica. El estudiante entra ahí, coge esos requisitos, los cursos y después va inmediatamente a trabajar. Que muchos de nuestros estudiantes no tienen que estudiar otras clases, solo el curso donde ellos quieren coger esa carrera y después inmediatamente entran al trabajo. I'm going to stop sharing my screen. We've covered a lot of information and we do want to leave some opportunity for some question and answer. So we'll leave the floor open so that we can get to the questions, or if there's any questions that you want to put in the chat so that we'll get the opportunity to answer them. We'll start with the Q&A box first and then go back over to the chat. Okay, let's see here. I don't see anything new. Well, there's a question in regards to the one that I can read in English. She is a dual enrollment. Okay. Now taking the introduction course. I want to know how she can meet the prerequisites during high school. Oh, you're in the Q&A, I'm sorry. Yeah, I'm in the Q&A. To respond to that, not real sure what year the student is in high school. The dual enrollment program is focused on associate arts degrees, and I focus on associate science degrees. So the dual enrollment piece is a little bit more different than what it is that I offer. Julia, I don't know if you want to speak to that in regards to this question.
I want to know. So she wants to know what are the prereqs to do dual enrollment? Is that what the question is? I'm still trying. Yeah, it's like prereqs. And so, you know, traditionally when the students are in dual enrollment, they're taking gen ed courses, education courses like math courses, science courses, English courses, so that when they're coming over to HEC, those core courses are really completed for the student at the dual enrollment level. Okay. So do we need to answer this in Spanish or English? Because I can do. Well, it looks like it was in English. Yeah, Laura okay. wrote the question. Laura Melendez. Okay, yes, Laura. So basically, yeah, the question about dual enrollment is there's no introduction course. Basically, what happens with dual enrollment, the student has to have a certain GPA, and then depending on that GPA, the high school is the one that's going to approve the coursework. So they first start the paperwork rolling. As soon as they approve it, then what happens is the student then, depending on the class, now if they're just taking an SLS 1116, that's just a freshman class, they don't need a PERT score. But if they're taking English or math classes or history or any other content, they're gonna need a PERT score. So then the student would have to take the PERT exam, and then depending on if they get a certain score, a college level score, what they're telling us is they wanna make sure the student is able to perform college level courses, then the student is able to take that course. But that, you can go to our website to find that. If you go to the hccfl.edu and then go to the dual enrollment, it has all that information right on there for you, okay? They're asking for, before that, me puede dar, they need a contact for the nursing program. But I think we went over the website. The website has the contact. La persona que está preguntando para el contacto de enfermería, de nursing, si entró al website donde nosotros le enseñamos, donde dice nursing, ahí hay la persona que está encargada del programa de enfermería. Usted puede directamente preguntarle a ella, a las personas que están encargadas de ese programa, le puede preguntar cualquier duda o pregunta que usted tiene. There's a student that expressed, right now I'm in 7th grade. When I become a freshman, do I have to do that application? I think I need a little bit more information about which application you're referring to so we can answer your question. And then in the chat, there's a question that says, can you please talk about early admissions? Early admissions. Okay. Yeah, so for the application question, I don't know what the student, if you're looking at the application for HCC to become a student there, that's different. You do that your senior year if you want to come to HCC as a full-time student. But if you're doing dual enrollment, again, dual enrollment is very different. You have to talk to your counselor, and that can start as early as 9th grade. It depends on your scores. It depends on your classes. So you have to talk to your guidance counselor about that. And what was the other question, Elizabeth? I'm sorry. There's another question in the chat. I think we got to that. We talked about, can you please talk about early admissions? Oh, early admissions. Okay. Mm-hmm. So early admissions. So basically, again, that website, and I can find it for you while we look it up, it has very details about early admissions. It tells you, it's in their dual enrollment information, and what it tells you is exactly what the student would need to do. So I always like to ask my student, why is it that you're trying to leave school so early? Because there's so many opportunities for you to get college credits for free instead of rushing out, and then you have to pay for those college credits. If you are a dual enrollment student, parents, you get those credits for free. As soon as the student graduates, you do not get those credits for free. Let me repeat that. When you are in high school, you get dual enrollment credits for free. When you graduate or finish high school, early admissions, you do not get free college credits. Te quiero explicar en español ahora. Hay una pregunta sobre entrar al colegio comunitario antes. Lo que le llamamos es admisión temprana o admisión adelantada. El estudiante quiere terminar la escuela secundaria y empezar a estudiar en el colegio. Una de las cosas que yo quiero que los padres y los estudiantes entiendan es, tan pronto tú terminas la escuela secundaria y empiezas a estudiar en HCC, tú tienes que pagar esas clases.
El gobierno solo le provee una educación a uno hasta el 12 grado. ¿Qué pasa? Si el estudiante quiere entrar al colegio temprano porque quiere solamente terminar y quiere irse a estudiar, está bien, pero recuerda que ahora tú vas a pagar las clases. En los Estados Unidos nosotros proveemos una educación hasta el 12 grado. Después de 12 grados, el estudiante tiene que terminar, tiene que pagar sus propias clases. Yo no recomiendo eso porque ¿por qué no quedarte en la escuela superior y tomar todas las clases de dual enrollment? Tú puedes terminar con un asociado gratis. ¿Para qué te vas a ir a terminar y sentarte en tu casa y pagar esas clases? Yo no recomiendo eso. Pero si el estudiante no quiere ir a high school ya, yo lo que quiere ir a HCC, quiere pagar los cursos, está muy bien. Nosotros recibimos todo el estudiante que quiera esto. ¿Ok? And so, Jill, in the chat box family, I've also put a couple of things in the chat box. I saw that. Thank you. About early admissions, I put information about nursing. If you want to copy and paste that into your browser so you get the opportunity to explore that information as well. And it is 6:01. So we want to make sure that we are conscious of time. Again, we thank you so much for the opportunity for having Ms. Julia and myself. On behalf of HCC, we welcome you to the HCC Health family. Once you begin your high school journey, if you are in any of those qualifying career technical education programs, you are already part of the HCC family. Again, associate science degrees are designed for folks to be able to complete within 2 years and go straight into the work industry. And what better way to begin your post-secondary journey than with HCC and then receive your free college credits towards your degree. Thank you. Again, I'm Elizabeth. Julia. Sí, y otra vez, buenas tardes y gracias por su tiempo esta tarde. Le agradecemos que pudimos hablar con ustedes y podemos compartir información que yo creo que es bien importante para que nuestros padres y estudiantes tengan, para hacer esas decisiones de qué quieres tu estudiante estudiar y cómo puedes recibir clases gratis para que cuando vayan a estudiar el colegio comunitario o el colegio de universidad, el que se decida el estudiante ya tenga sus créditos. Buenas tardes otra vez y gracias por su tiempo. Muchas gracias, Elizabeth y Julia, por esta presentación. Y quiero recordarles a los padres y a los estudiantes que hemos grabado esta charla y la vamos a estar poniendo en nuestro canal de YouTube, que yo acabo de poner el enlace para que ustedes también compartan con sus amigos, con los otros padres, para que pues ellos también obtengan esta información súper valiosa. Muchas gracias a todos por haber participado y hasta la próxima. Estaremos dando más clases sobre esto. Muchas gracias. Muchas gracias y chao. Chao.